escuchando el podcast de Free Soul by Joe. Hola, almas libres, buen día. Bienvenidos al 5º episodio de Free Soul by Joe. Soy Jocelyn. Y Francisco. Y el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy técnico, pero bueno, que muchas personas que deciden dejar su país se tienen que enfrentar a este tipo de procesos. Es el tema de que ya estoy listo para solicitar mis papeles en el extranjero, tramitar la Green Card específicamente, que es en donde nosotros tenemos experiencia. El año pasado solicitamos la residencia en Estados Unidos, solamente la mía, y les queremos compartir como un poquito de la historia, consejos de cómo poder hacer las cosas de una manera como más llevadera, que sea confiable, que sea rápida y pues que sea segura. Vamos a empezar a hablar un poquito de nuestra historia para que igual, si les hace un poco de sentido o están en las mismas, si ya estás decidido a irte de tu país y comenzar en el extranjero, pues muy probablemente te estás preguntando si tienes que hacer todos los documentos o los trámites en tu país o los tienes que hacer en el país a donde te diriges. Pues realmente lo que nos dijeron allá en México fue que puedes hacerlo en los dos. Pero si lo empiezas en México, por ejemplo, si lo hubiéramos empezado en México, tendríamos que terminarlos en México. No podríamos saltarnos ese paso. El tiempo que tomara 1 o 2 años se podía tramitar, pero tendríamos que esperar en México. Fui a la oficina de migración o de asuntos migratorios en Mérida, del gobierno del estado de Mérida, y en aquel entonces yo daba clases de inglés y una alumna estaba haciendo su trámite de residencia americana y me recomendó una persona de esa oficina. Y ya fue que él me dijo, pues si lo puedes hacer en México o lo puedes hacer en Estados Unidos. Pero no puedes empezarlo en México y terminarlo en Estados Unidos. Ese es un o no puedes empezarlo en Estados Unidos y terminarlo en México. Eso es un muy buen dato. Ellos lo ven como fraude, ¿no? Porque, pues, oye, ya lo habías empezado en Estados Unidos, oye, ya lo habías empezado en México. Claro. Entonces te lo niegan rotundamente. Ok, entonces decidir dónde lo vas a hacer, si en tu país o en el país a donde quieres llegar y ya tienes todos los documentos, la forma para hacerlo. Obviamente hay muchas maneras de hacerlo. En nuestro caso fue que mi esposo es americano y me pidió a mí, sí se dice así, ¿no? Te pido. Entonces ya te dan la residencia y después te pueden dar la ciudadanía. Un residente puede pedir a alguien también. Nosotros, ¿por qué decidimos hacerlo en Estados Unidos? Porque a lo mejor los que ya escucharon el episodio número 1, que fue la historia de Hawái, que en algún momento decíamos como, o sea, confíen en la vida, confíen en el universo y confíen en que todo se les va a ir dando, pero tengan un plan. Nuestro plan era venir a Hawái meramente de vacaciones. Entonces, ya estando aquí, decidir si realmente nos gustaba el lugar para vivir o irnos a mainland y conocer otras ciudades o de plano regresarnos a México y seguir viviendo allá. Por eso nosotros decidimos no empezar un trámite en México. Total, obviamente nos encantó la isla y decidimos quedarnos aquí. Cuando tú decides, si ya llevas un mes aquí, conociste ya bien la isla, estás seguro de que te quieres quedar, pues el primer paso es empezar a ver todos los requisitos para hacer ese trámite, ¿no? En ese entonces, cuando decidimos quedarnos, teníamos el tiempo contado porque tu permiso solo era por 6 meses. Sí. Entonces teníamos que empezar el trámite antes de que se acabaran esos 6 meses. Entonces el reloj se empieza a poner en marcha desde que llegas aquí, ¿no? Porque un trámite, yo lo que tenía entendido, un trámite de este tipo se podía alargar 2, 3 años, 4 años, o sea, realmente no conozco una historia que haya sido como menos de un año. Bueno, la mayoría nos recomendaba que lo hiciéramos nosotros solos. Sí, eso es lo primero que queríamos compartir con ustedes. Cuando ustedes llegan a un país, obviamente se van a empezar a rodear de muchas personas y eso está padrísimo porque es crear tu red de contactos. Ya una vez que decidiste quedarte, pues empiezas a ver, oye, ¿cómo le hago? ¿Con quién me acerco? ¿En dónde están las oficinas?
Y nosotros, pues todas las recomendaciones que nos hacían era como, hazlo tú, yo lo hice sola o yo lo hice solo. No gasté ni un peso en abogados y todo salió bien. Eso fue lo primero como que todo el mundo nos decía. Y yo me metí al... no es cierto, creo que fuimos con un amigo a la oficina de migración y nos dieron todos los formatos, que eran alrededor de 6 formatos, como de, ¿qué quieres? Unas 20 hojas cada uno, sí, por lo menos. O sea, son formatos gigantes que a lo mejor son muy repetitivos, pero te lo dicen como en la oficina, y obviamente si te pones a leer en internet, si tienes una coma extra o le falta una coma a tu documentación, todo se puede ir para atrás. Entonces sí tienes que tener como muchísima cautela en lo que vas a... Sí, por a ejemplo, mandar, una ¿no? persona que lleva ya en Estados Unidos 5 o 10 años, que ya tiene historial en Estados Unidos, probablemente a lo mejor hacerlo por su cuenta sería una buena opción, porque Oh, sí, eso sí. pues ya tiene historial en el país, incluso la gente que lo está pidiendo incluso ya tiene impuestos pagados, tiene declaraciones de cuántos sus ingresos y puede sostener a la persona que está pidiendo. Y en nuestro caso, nuestra persona más cercana, ella lo hizo por sí misma, pero recibió ayuda de un grupo que se llama Catholic Charities. Entonces esta amiga nos recomendó Catholic Charities. Yo me fui a entrevistar con la Sister Aurora y ella, revisando mi caso, me dijo, ay no, yo no puedo ayudarte, te recomiendo un abogado. Y gracias a Dios ella nos recomendó un abogado, porque a lo mejor si hubiéramos seguido por ese camino, pues nos lo aventábamos nosotros, tú y yo solos, con la ayuda de Catholic Charities, ¿no? Y la razón por la que ella nos recomendó hacerlo con un abogado es porque, yo no tenía ningún récord de trabajo en Estados Unidos, o sea, no tenía cómo comprobar que podía mantener a Jocelyn. O que habías pagado impuestos. O que había pagado impuestos, o que probablemente es una de las principales razones. Y segunda, que yo no nací en Estados Unidos, yo me hice americano por mi mamá. Entonces como que ella no le cabía en la cabeza cómo no fui residente y cómo no fui después ciudadano, etc, etc, etc. Entonces como que ella le hizo cortocircuito y me dijo, ¿sabes qué? La verdad que esto sale de mi campo de conocimiento. Te puedo recomendar un abogado que no es ni barato ni caro, pero es muy experimentado. Entonces fue así como nosotros decidimos irnos con el abogado. Y pues ahorita les vamos a contar cuáles son los beneficios de un abogado y abrir nuestro expediente y cuáles son los beneficios de hacerlo por tu cuenta. A ver, entonces vamos a recapitular para que todo este episodio quede súper claro para las personas. Primero es que decidas hacer tu trámite en México o en el país donde vivas o en el país al que vas, en este caso Estados Unidos. Nosotros decidimos no hacerlo en México y ver qué pasaba en Estados Unidos para ver si iniciábamos o no un trámite. El número 2 es escuchar obviamente a tu red de contactos, pero tener súper claro en la cabeza que cada historia es súper diferente. A mí me pudieron dar la residencia porque mi esposo es americano, pero hay personas que vienen como refugiados, hay personas que estaban estudiando aquí y ya quieren ser residentes, hay personas que tienen visa de trabajo y luego se hacen residentes. O sea, hay 1000 historias diferentes, entonces hay que tener en la cabeza, dependiendo de nuestra historia, qué es lo mejor para nosotros. El tercer paso fue acercarnos al Catholic Charities, que ya nos contó Francisco cómo fue la entrevista con la hermana Aurora. Y bueno, ya ellos que tienen tanta experiencia en este tipo de casos, porque ayudan a miles de personas a hacer este tipo de trámites, pues ya te dicen como, sí, sin problema, tu caso es algo súper común y te vamos a ayudar y venga. En nuestro caso, desafortunadamente fue, no tengo idea de lo que me estás hablando, no me hace sentido, vete de mi país, no es cierto. No, vete con un abogado, un ¿no? Especialista. Y muchas veces pues esas personas como tienen tanta experiencia ya haciendo este tipo de documentación, pues obviamente también tienen una red de contacto súper
extensa y de confianza, ¿no? Sí, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado de abogados que nada más le bajan su lana a los pobres indocumentados y los dejan peor de como empezaron, ¿no? Así es. Bueno, ese para mí, por ejemplo, es el cuarto punto, que lo barato sale caro. O sea, yo ya cuando estábamos en este tema, en este proceso, pues nos dimos cada quien a la tarea de indagar por su cuenta, indagar con personas en común, y en lo personal pues sí escuchaba como muchas historias de no, pues mi trámite duró 4 años y no, es que el primer abogado se me desapareció y es que el segundo abogado metió otra historia completamente diferente a la mía y me echaron para atrás todo el trámite. O sea, como yo creo que el 80-90% de las historias que me contaban las personas con las que yo me acercaba que habían pasado por un trámite similar, por lo menos les habían hecho fraude una vez en su trámite. Entonces, imagínense, es lana, es tiempo, el tiempo es algo que no podemos perder en esta situación, porque como Francisco ya lo dice, pues desde el día 1 que pisas el país, decidas, todavía hayas decidido no quedarte, pues es tiempo perdido, ¿no? Porque solamente tienes que 6 comprobar meses. Que estabas de legal. Exactamente. Otra cosa es que si deseas hacerlo por tu cuenta, puede que te salga bien, pero también hemos escuchado historias que por una coma les regresan el documento y otros 6 meses para entregarlo. Que no explicaste bien, no sé, no pusiste bien el apellido de la mamá de tu esposo otra vez. Entonces, por ejemplo, tenemos un amigo, un conocido aquí en Hawái, que fácil le regresaron su trámite como 4 veces y tardó como 5 años en poderse hacer residente. Un poquito más. Cuando... Creo que él aplicó por ser estudiante, o sea, empezó como estudiante, luego transformó como su aplicación a que se casó con una americana ciudadana. O sea, imagínense, pues ya llevaba 4 años intentándolo y bueno, por esta parte no puedo, ahora conocí a esta mujer, me casé y a lo mejor por esta parte sí se puede. Entonces pero se la regresaban y se la regresaban por mensadas también, pero porque no estaba bien yendo en los formatos. Justo por eso, porque se quiso ahorrar dinero y al final, ¿qué pasa? Pues pierdes tiempo. Exacto. Y el tiempo es igual a dinero, porque si no te pones a trabajar desde el minuto 1 aquí, o sea, es un país muy caro, ¿no? Uh-huh. Si lo comparas con cualquier país de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, mi papá en México, él solito llenó sus papeles para la inmigración, pero él no tenía la prisa, él vivía en México. Ajá, es que también depende cómo sea. Bueno, yo nosotros, me la quiero por llevar ejemplo, tranquila. Cuando hicimos nuestro trámite de ciudadanía lo llenamos nosotros en México, pero no teníamos la prisa de... cuando te dieron tu pasaporte de ciudadano. De Estados Unidos. Okay. O sea, hay casos exitosos de cuando tú lo haces, pero también hay muchos casos que te toma años, ¿no? Sí, está cañón. No digo que no lo hagas tú solo, sino que estés consciente de que pues, te lo puedan retachar por cualquier cosita. Sí. Poner mucha atención. Ajá. Entonces, pues nosotros como ya habíamos pasado un par de meses aquí, ya habíamos decidido que nos íbamos a quedar, pues nosotros queríamos ir a la segura. Como Catholic Charity no nos pudo ayudar, pues la opción era irnos con un abogado. Entonces, paso número 5, irnos con un abogado. Recomendado. Que sea recomendado, empezar a checar cualquier calificación, cualquier review en internet. Aquí en Estados Unidos todo se maneja por reviews, ¿no? O sea, Yelp, por ejemplo, es una herramienta que te va a ayudar para comprar desde una planta, una computadora, un carro, hasta un abogado, cerrajero, todo lo que sea. Yelp es la opción. Y ahí vas a ver qué tipo de comentarios. Cuando nos dieron este contacto del abogado John Egan, pues lo primero que hicimos obviamente fue ponernos a checar que todo estaba en orden. Y si estaba en orden, le hablamos, sacamos una cita y nos la dio creo que esa misma semana, ¿recuerdas? Uh-huh. Nos dijo, aquí en Estados Unidos es muy común
que la primer cita, que es donde tú presentas tu historia y quieres como retro del abogado, es gratis. Entonces este señor nos dijo, la primer consulta es gratis y ya nos dio una cita, ¿correcto? Uh-huh. Y en la primera cita, la verdad que esta persona nos dio mucha confianza, como que nos transmitió mucha calma y mucha esperanza de que el trámite podía resultar muy llevadero. En una sentada que fue por lo menos de 2 horas, con toda la historia que le contamos, cómo llegamos, que nos gustó la isla, que nos queríamos quedar, que Francisco es ciudadano, hasta qué edad se hizo ciudadano, por qué nunca vivió en Estados Unidos, por qué no tiene ningún registro en Estados Unidos. Bueno, no tenía hasta ese entonces impuestos, sueldos. Él en una sentada nos explicó todo. Ejemplo, para los que puedan estar pasando esta misma historia, Francisco recibió su pasaporte de ciudadano americano por ahí de los 28, pero el abogado nos dijo que desde el día 1 de haber nacido, él ya tenía todos los privilegios, los derechos y obligaciones como ciudadano americano por el simple hecho de ser hijo de una persona americana, mamá americana. Con los hombres, papás, o sea, es una historia un poco diferente, ¿no? También conocimos otras historias ya después de que nos documentamos con este señor, que decía, pero ¿por qué si mi mamá era americana y a mí me la hicieron de tos y mi trámite se fue a 3 años? O sea, como que ya cuando nosotros teníamos mucha información gracias a este abogado y la compartíamos con las personas a nuestro alrededor, o entendían por qué se había hecho tan largo su trámite, empezó a salir, ¿no? Como de, ay, con razón el mes se tardó tanto, ay, cuando al principio era como de, tú hazlo solo, no pasa nada, no gastes, no sé qué, y ya después como cuando veían que iba, pues, como caminando nuestro tema, era como de, sí, pues la verdad es que el mío duró tanto, me sorprende que tu trámite haya sido tan fácil o tan rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya nos dábamos cuenta como que, ok, tomamos una buena decisión porque está padre que ellos pudieron hacerlo sin gastar como mucho dinero, pero pues, la realidad es que gastan un tiempo, que también ya lo dije, se traduce en dinero. Pero cosas tan técnicas que solo un abogado de asuntos migratorios podría saber. Por ejemplo, cuando salió el tema de que yo no tenía los ingresos suficientes registrados como para poderme hacer cargo de ti, se presentó la necesidad de un sponsor, un patrocinador. Y algo tan técnico, por ejemplo, que cuando el patrocinador entregó los estados financieros o sus declaraciones de los años pasados para demostrar que podía sostenernos a los dos, nos dijo el abogado, no, pero tienen que ser no las declaraciones que ellos enviaron, sino las que están como certificadas por el IRS. Que vienen de Tennessee. Que vienen de Tennessee. Entonces, eso solamente lo puede saber un abogado que se dedica a asuntos migratorios. Claro, nosotros nunca íbamos a pedir una copia certificada. Porque él nos dijo, en otros casos, cuando mandamos esas declaraciones, nos retornan la solicitud de que, no, pero tiene que ser certificado. En cambio, si desde el principio mandamos las declaraciones que ellos mismos escribieron, no te pueden decir, no, entonces estas no cuentan. Claro, y ahí es donde entran los pequeños detalles que hacen que un trámite se tarde. Que cada pequeñito detalle te lo regresan y ahí ya perdiste 3 meses. Y ya lo regresas y te lo vuelve a regresar porque ahora falta una coma. Otros 3 meses más. Y así le vas agregando tiempo a tu documentación, a tu trámite. Es muy caro, pero por ejemplo, una vez que ya te hiciste, que te llegó tu permiso de trabajo, a los 2-3 meses se podía haber recuperado la inversión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? En cambio, si no vas con el abogado y se tarda más tiempo, pues no vas a poder recuperar tu inversión tan rápido. Y antes, por ejemplo, de pasar ese tipo de datos curiosos para la gente que nos está escuchando, entonces nos vamos a regresar un poquito, que es el más vale prevenir que lamentar. En este tema yo podría decirles que toda la evidencia que se puedan imaginar la van a necesitar. Ejemplo,
los taxes que necesitaba Francisco, en este caso los taxes son los impuestos que se tienen que pagar al gobierno, es estatal y federal. Si no los tienes, lo vas a tener que presentar de alguna forma, con un sponsor que es un patrocinador, ya sea un familiar que vive en el extranjero, en el país donde tú tienes que vivir, o un amigo, muy buen amigo, que realmente diga, yo confío en ti, yo sé que no vas a sacar ninguna ventaja de mí al ayudarte presentándote toda mi documentación y diciendo ante la ley que yo me voy a hacer cargo de tus gastos en lo que se termina tu proceso, entonces esta persona te puede ayudar, ¿no? Sí, y definitivamente no es fácil encontrar un sponsor. No es que una persona... Nosotros no contábamos con eso y gracias al universo, pues hicimos una muy buena amistad que literal metió las manos al fuego por, porque por esa nosotros. Persona sabía que somos gente honesta, gente trabajadora y gente de confianza, ¿no? Obviamente, pues tú tienes que ganarte esa confianza, claro, o ese voto de confianza, ¿no? Entonces va desde los taxes hasta del día 1 que pisas Estados Unidos o cualquier otro país, es empezar a hacer un historial, sacar una cuenta de banco, guardar todos tus recibos de lugares que has rentado y que en donde te has quedado, si has comprado un celular y sacaste una línea, todos los datos que te puedas imaginar son muy necesarios para este proceso. En nuestro caso, como fue por matrimonio, teníamos que conseguir mucha información de que nuestro matrimonio es real, ¿no? Que no es legítimo, que no solo me casé con Francisco para obtener mi residencia. Que existen muchísimos casos. Muchísimos casos. Entonces vas a necesitar fotografías, a veces vas a necesitar cartas de personas, testimonios, que son cartas de personas donde avalen que tu matrimonio es real, desde cuándo, cómo es su estilo de vida, cómo se llevan, y todo ese tipo de documentación lo vas a necesitar, así que lo repito, más vale prevenir que lamentar. Guarda hasta el ticket de los calzones que te compraste en el Ross, porque te van a funcionar, ¿ok? Otra cosa que puede ser también muy útil compartir es el tema de si dominas el idioma del país al que vas. Por ejemplo, en este caso el inglés. Si tú eres capaz de entender todos los documentos y al mismo tiempo traducir la documentación necesaria, hacer las cartas necesarias que te piden en este trámite, está padrísimo. No vas a necesitar ningún traductor. No se necesita realmente un perito, un perito traductor certificado por el gobierno. Puede serlo cualquier amigo que tengas que hable inglés y español y que él firme el documento, soy tal persona y hablo inglés y español. Certifico que lo que está traducido en el acta de nacimiento en español es lo mismo que estoy poniendo en este documento en inglés. Tú tienes que traducir las cosas y si tienes un buen amigo que te pueda decir, bueno, yo lo puedo leer, lo puedo entender y lo puedo firmar, ya, estás del otro lado. No vas a necesitar ningún intérprete traductor. Bueno, el chiste es que cuando se mandó todo el paquete, sí se nota la diferencia de cómo lo hubiéramos hecho nosotros. Por supuesto. A cómo se mandó el paquetote ese con todos los documentos súper bien redactados, toda la evidencia, todo el orden. Porque realmente antes de pagarnos con el abogado, sí le dimos una ojeadita a todos los formatos y dijimos, a lo mejor sí es cierto, está fácil. No, pero te pones a leerlos y dices... Y además yo me imagino que el gobierno como que ha de tratar de forma diferente los que vienen de abogado a los que vienen de cualquier persona random. Sí, por supuesto. Sobre todo que, pues es IGAN. No, pues ha de estar bien. Claro, o sea, porque IGAN ya tiene 300 casos enviados, ¿no? Exacto, tiene 20 entrevistas a la semana, ¿no? Uh-huh. A que cualquier persona random, pues sí lo tengo que revisar adecuadamente. Pues claro. Total que lo enviamos y que no pasó ni
ni un mes nos llegó una carta que decía que los Ya documentos había- fueron aceptados y que todo estaba en orden, Ujú. ¿no? Y ahora toca revisarlos Esperar. y esperar para ver si el caso pasa o no pasa. Pero realmente... El trámite se metió todo en un noviembre y que Y a finales de diciembre nos llegó esa carta de que todo estaba en orden. sí. Solo ya faltaba... O sea que los documentos, todo lo que habíamos entregado era suficiente, que no necesitaban nada más. Pero que ahora iban a evaluar el caso. Ok, entonces por lo menos metes el documento y es un mes de espera para recibir tu confirmación de que Ajá. todo está corriendo Si no, correctamente. si no, en ese mes ya te empiezan o te regresan el trámite o te empiezan a Empiezan a decir hacer notas, necesito ¿no? esta Como cosa necesito. o revisa este documento o ta, ta, ta. Con ese mes de espera tú ya estabas como safe en Estados Unidos porque eso quería decir que ya estaba tu trámite en proceso. Ah, sí, porque Entonces tú ya eras legal en el país, por así decirlo. en 3 semanas por lo menos me llegó esa notificación, no fue ni siquiera el mes. 3 semanas, un mes, te llega la notificación, ya no hay problema, te puedes quedar en Estados Unidos hasta que termine todo tu trámite y te digan, ¿te puedes quedar o no te puedes quedar? Y recibes un permiso de viaje y un permiso de trabajo. Ese yo lo recibí en marzo. Ese permiso, bueno, eso tampoco lo sabíamos nosotros. Antes, cuando recién llegamos a Estados Unidos, nos dijeron que no podíamos salir del país hasta que llegara la residencia o que te dijeran que no. Y esa, pues el abogado nos dijo que eso es un mito, que solamente pides un permiso para viajar. Ah, eso tampoco nadie lo Eso sabía. nadie lo sabía. Entonces, cuando te emiten tu permiso para trabajar, en ese mismo, que es como un ID, en esa Sí. misma identificación, es un cuadrito de plástico igual como la residencia. Hasta abajo viene una leyenda de que este también es un permiso para viajar. Dice, permiso exclusivo para trabajar y viajar. Algo así. Entonces, Entonces, a partir de ese momento ya En lo Jocelyn ya personal- podía salir y entrar del país como... en lo personal, amigos, aunque no viajé, creo que casi año y medio, pues No, te quita seguimos sin como- salir del país. De hecho, seguimos sin salir de las islas, solo hemos visitado una isla vecina. Para ir a Pero- cualquier lugar, amigos, el boleto de avión cuesta $1,000 redondo para Por salir lo de la menos. isla. Sí. A menos que Entonces- quieras ir a otras islas de Hawái. Entonces, la verdad es que estamos súper cómodos y contentos Sí, ahorita. o sea, si quieren venirse a vivir a Hawái, piénsenlo porque No, pero por ejemplo, el simple hecho de ya tener tu permiso de viaje te relaja, ¿no? Porque sí. pues la gente te empieza a decir, no, y olvídate de viajar en un año por lo menos, y si hay alguna situación crítica con tu familia o con no sé qué, o con bla, 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 olvídate de salir. Entonces, obviamente todo eso te mega espanta, ¿no? Y como que consciente o inconscientemente, pues tú traes ese miedo, y un miedo pues son bloqueos que no te dejan ver claro, que te traen inseguro. Y ya cuando recibes esa tarjetita, en lo personal, amigos, pues a mí me cambió, o sea, me dio más esperanza, me dio como más libertad, me dio como mucha seguridad. sí, o sea, ni pensábamos salir, pero el hecho de que te digan no puedes salir como que te estresa, ¿no? Sí, claro que te estresa. Después de que recibes ese documento, que fue como a los 3 meses de que metimos toda la documentación, No, 4 meses, no, 3, Ah, sí, 4 meses. 4 meses, entonces te llega una notificación de que te tienes que hacer estudios médicos de No. pe a pa. Sí. No, la notificación es de que ya tienes la entrevista, ¿no? Y para esa entrevista tienes que llevar 2 estudios médicos. Sí, te llega al mismo tiempo. Sí, más bien como lo importante de esa notificación es que ya tienes una entrevista agendada en migración y Esa entrevista es como Te dan los requisitos. el punto culminante del trámite Sí. de residencia. si ya pasas esa entrevista, ya te puedes sentar en tu hamaca y esperar tu green card, Todo tu trámite tu residencia. pesa o se puede decir que, ¿cómo lo podría decir? Es el punto clave, ¿no? Como Ajá, todo el trámite es por ese momento, es por ese momento. por la entrevista con el
vamos a decir, con el representante de migración. Sí. No es broma, o sea, les vamos a enseñar el grosor de nuestro expediente. O sea, eran hojas y hojas y hojas. Fácil, es como 200 hojas, así como una pulgada de... Vamos a subir una foto a Instagram para que lo vean. Y en toda esa documentación vienen todos los formatos que te solicitan y toda la evidencia, que son fotografías, actas de matrimonio, de nacimiento, actas de nacimiento de su mamá, que en este caso fue quien le dio la ciudadanía, los exámenes Estados médicos, estados de cuenta, comprobantes de domicilio, cartas de trabajo, taxes, cartas de trabajo. Bueno, son muchísimos documentos, pero que todos realmente son fáciles de conseguir. Llega esta entrevista y el primer paso para esa entrevista es irme a hacer unos exámenes médicos que son shots, o sea, vacunas del tétanos, exámenes de orina, de sangre. Esa vacuna me madreó horrible. O sea, me dolió todo el cuerpo, creo que como una semana, es muy pesada. Pero, pues, lo hice con cariño, porque era requisito, ni modo. Ahí mismo te dieron los resultados, ¿no? No, me llegaron como a los 2 días. Pero ¿Cómo estuvo que te lo dieron abierto? Te dan 2 resultados. Uno que dice, este sobre no se abre, es para uso exclusivo de migración. Y te dan uno que dice copy, que son las copias donde tú puedes revisar que todo salió correctamente. Entonces, ¿pero te mandan los dos o tú tienes que ir a recogerlos? Me mandaron los 2. ¿Pero cómo está abierto? Perdón, yo fui por ellos. Estaba muy cerca de nuestra casa. Realmente, cuando te dan la cita de la entrevista, te dicen que te tienes que ir a hacer esos exámenes y te dan todas las locaciones. No, te dan un teléfono. Marca este teléfono para ver cuál es la locación que te corresponde. Entonces te dan como 20 locaciones a tu redonda. O sea, en cualquier laboratorio te puedes ir a hacer estos... Y los resultados te los dan en una semana, entonces, de que te llega exámenes. No recomiendan hacerte los exámenes cuando empiezas el trámite, porque tienen que tener una vigencia de 1 año, creo, máximo. Uh-huh. Entonces, o 6 meses, no sé. Entonces, lo que nos recomendó el abogado es que nos hiciéramos los exámenes hasta que estaba programada la entrevista. Porque para si no teníamos que fuera lo más gastarlo, reciente posible. Y sí, son medio caritos. Entonces ya, el abogado, ya le avisamos que teníamos todo listo y nos dijo, ok, los veo tal día, a tal hora, y los voy a preparar para su entrevista. ¿What? Sí, porque pues todos teníamos miedo de la entrevista. Porque en películas la gente que lo ha vivido es como, no, es que está cañón. Te mandan a cuartos separados, te preguntan dónde se besan, cómo comen, cómo planchan, o sea, dónde tienen sexo, de qué color es tu casa, de qué color son tus sábanas. Todo te lo preguntan y si no les gusta te van a separar de cuartos para validar que tu matrimonio es correcto y así, ¿no? Entonces obviamente te dicen, ya llegó tu cita y es como chispalas. Bueno, ya, para no hacerle el cuento largo, fuimos con el abogado y él nos empezó a decir, ok, esta es la dinámica. Van a entrar a un cuarto donde yo voy a estar atrás de ustedes y no voy a poder hablar nada a menos que sea muy necesario y que sea algo técnico. Ok, el funcionario que esté a cargo de tu documentación te va a hacer preguntas muy personales. Ejemplo, y ya nos empezó a dar toda la lista. Puede preguntarle en dónde vivían antes de llegar a Estados Unidos, las direcciones a detalle, los nombres de sus padres, el nombre de cada esposo. Sí, nos pusimos a estudiar los nombres de nuestros papás. Nos pusimos a estudiar todo, así cómo se llamaban mis suegros, Francisco cómo se llaman mis papás, qué día nacimos, a qué hora casi, qué estudiamos, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros hobbies,
Nos dijo que nos podían preguntar qué color eran las paredes de la casa y decía, tengan mucho cuidado, pónganse de acuerdo en que si alguien dice blanco o alguien dice beige, o sea, para el ojo de uno puede ser beige y para el ojo de la mujer sí, puede ser blanco, y ahí ya puede ser algo en su contra. Dice, aunque los cerebros funcionen diferente y ustedes vean los colores diferentes, pónganse de acuerdo y digan blanco a los dos o digan beige los dos. Ah, ok. O sea, nos dio como detallitos súper mínimos que esto no se les puede que solo un abogado sabe. Uh-huh. Pues sí, que ya he vivido tantas veces esos casos. Y ya llegamos a la entrevista y fue eso, justo eso, cómo llegaron aquí, cómo decidieron quedarse aquí, a qué se dedican, qué estudiaron, nombre de los papás, cuándo se casaron, cómo fue su boda. ¿Por qué se aman? Y lo más íntimo que nos preguntaron, que lloramos, bueno, que yo lloré porque soy una chillona del mal como siempre y ya me escucharon llorar y me escucharán llorar muy probablemente más ocasiones. Me puse a llorar así como de, ay, lo amo por esto y por esto. Ah, no, me puse a llorar cuando Francisco dijo, ¿por qué me amaba? Ahí dije así como, órale, neta, ¿por eso me amas? Y yo creo que con esa pregunta fue como... como que dijo la señora, ay, claro que es real su matrimonio. Y solo una vez se metió nuestro abogado a decir... No, sí, un par de veces. ¿Sí? Por ejemplo, él aclaró cómo es que yo soy americano, como que la chava tampoco no le hacía sentido a ella. Entendía. Y también aclaró por qué yo no tenía ingresos en Estados Unidos. Historial de taxes. Ajá. El abogado no puede decir nada, él solamente puede hacer preguntas como para aclarar la situación. No puede decir, no, es que él viene de tal lado. No. Él me preguntó a mí, a ver, Francisco, ¿en dónde estabas hace 2 años? Ajá. ¿Te acuerdas que me dijo? Estaba en México, porque yo siempre he trabajado en México y ta. Entonces ya fue que la chava como que agarró y le dijo, ok. Sí. Y la vez, y también intervino cuando no estaba mi certificado de nacimiento americano. Que fue, a ver, ¿por qué te hiciste? Ajá. Sí, no sé si abogado alguna no otra. puede hablar. Por lo menos fueron un par, 2 o 3. según yo eran uno nada más, pero bueno. Entonces, la entrevista duró alrededor de 20 minutos, media hora máximo, y no te dicen nada, ni te sonríen, ni te hacen caras feas, es como, bueno, muchas gracias por su tiempo. Están entrenados para hacer maniquís. Sí, cañón. Pero era una señora que transmitía una energía muy bonita. Salimos y nos felicitó el abogado, muy buena entrevista, todo salió bien y tú vas a tener tus documentos. En ese momento nos dijo como de ya estamos del otro lado, ¿no? Y chacachachan, ¿cuándo nos entregaron la green card, mi amor? Junio, porque fueron 7 meses de todo el trámite. No, la entrevista fue, ya estabas en Cerco. Cerco. Cerco, para que ellos me entiendan, pues. Te amo. Ya estabas en Cerco. ¿Te acuerdas que pediste chance para salirte? Yo entré a Cerco en junio. Entonces la entrevista debe haber sido en julio. Sí, es cierto. Entonces, ¿en abril qué fue? En abril, te llegó tu permiso en marzo y empezaste a buscar trabajo en abril. Sí. Entonces, la mayor espera fue desde que nos llegó tu permiso para trabajar hasta la entrevista. Que fueron 3 meses. Que fueron 3 meses. O sea, tampoco fue tantísimo. Entonces, la entrevista fue en julio y tu green card te habrá llegado una semana después. Sí, me llegó de voladísima. Pues bueno, total, amigos, que nos llegó la residencia a los 7 meses de haber empezado el trámite. Rompimos récord según todas las amistades en la isla. Jamás habían visto algo similar. Y más porque estamos tan lejos, ¿no? Y toda la documentación se manda a mainland. Realmente fue algo que sí fue inesperado hasta para mí. Como yo por lo menos me hacía 1 año sin trabajar, que se me cebó, me tuve que poner a trabajar muy rápido. En los 80 no había oficina de inmigración en Hawái, entonces la gente tenía que ir a California, que es la más cercana. Pero en todo en Estados Unidos no hay tantas, no hay en cada estado. Entonces tuvimos suerte. Bueno, y por ejemplo, una persona
que tramita su residencia en California, le va a tomar el triple de tiempo hacer su trámite o al menos el doble, porque por cada solicitud que se hace en Hawái, hay 500 en California. Claro. O en todos Eso los nos estados ayudó fronterizos. muchísimo. Entonces aquí nos ayudó muchísimo, pues que no hay tanta gente en Hawái y hay una oficina para muy poca gente, Claro. en comparación de otros estados que tienen millones y millones de personas. Tener paciencia porque puede ser un trámite que te entra mucha ansiedad, mucho miedo. La gente te va a decir 3000 historias diferentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, nunca te van a decir, sí, todo va a salir bien, todo va a estar bien. No, o sea, desafortunadamente tenemos como una programación donde los primeros comentarios que salen de nuestro ser siempre van a ser negativos. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Está padre que te quieran ayudar, que te hagan comentarios, pero checa bien qué te quedas y qué energía le alimentas a tu proceso, y tener mucha fe, mucha tranquilidad. Si haces bien las cosas, si te acercas con un abogado experto en el tema, si tienes toda la evidencia, si tienes todo lo que ya les comentamos durante el episodio, solamente queda tener paciencia. Y van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de incertidumbre, pero pues si es para ti, es para ti, y todo va a salir súper cool. Va a valer la pena la espera. Gracias, mi amor, por acompañarme en esa aventura que estuvo bien. Sí, estuvo divertido. Estuvo diferente. Estuvo diferente y la verdad que sí. Hace la diferencia. Hace completamente la diferencia tener un experto a tu lado, pero así te cuesta, ¿no? Claro. ¿Podemos empezar a hablar de los costos? Sí, ya para cerrar, solo les contamos de los costos. Todos los formatos que van a enviar, hay que pagar unos fees con el gobierno. Van a pagar unas cuotas de $2,000 para que el gobierno haga el trámite, te dé la residencia, el trámite. Si lo haces por tu cuenta, solamente vas a pagar eso. Más los estudios médicos. ¿Esos cuánto costaron? Fueron como $600. Ándale. Pues, ¿qué venden o qué? Pues te duele el cuerpo una semana por lo menos. Pues no sé, certifican. ¿Son jeringas de oro o qué? Sí, está cañón. Entonces, si no te vas con el abogado, vas a gastar $2,000 más $600 del médico, más tus traducciones y tus copias y todo. O sea, porque sí tienes que estar sacando un montón de copias. Eso sí. Y así, pon tú que entre copias y así, te llevas alrededor de entre unos $50. 50, 100, pon tú $100, ¿no? ¿Los formatos los puedes bajar de internet o son gratis en la oficina de...? Son gratis. Vas a la oficina y te dicen, ya, agárralo. O sea, hay un estante gigante donde te dicen, está el formulario y todo tiene nombres y letras ahí bien extrañas. Lo puedes llenar a mano o lo puedes bajar de internet y lo llenas con la computadora y lo tienes que imprimir y enviar. Todo es impreso. No dijimos que cuando fue la entrevista, la funcionaria tenía una copia de nuestro ¿Caso? De todo nuestro file. Ajá. Y iba así hoja por hoja viendo. Sí. Y Los decía, abogados y ¿quiénes ellos. ¿Quiénes son ellos? A ver, ¿quién es esta hoja? ¿Qué? Sí, cuando te entregan ese como que su función, ese la file, función de esa entrevista es verificar que toda la información que nosotros enviamos es verídica. Entonces se avientan unos formatos así paso por paso, todas las preguntas así de que ¿alguna vez has colaborado con el...? Van poniendo separadores en cada punto clave. Hay secciones en las que sí te hacen, no sé, 100 preguntas. Y hay secciones en las que eligen random, como mueven el dedo a ver dónde sale el siguiente documento y te hacen preguntas a ver si sabes lo que enviaste.
Por ejemplo, un tip, ¿no? Llega en el formato donde te preguntan si eres terrorista, si eres narcotraficante, si has traficado con drogas, con sexo, o sea, todas las cosas que no debes hacer en la vida te las preguntan en una hoja, alrededor de 30 y 50 preguntas de has matado a alguien, has no sé qué, así como cosas horribles. Y dice el abogado, no te rías, no lo dudes, así, porque algunas te van a parecer como tan raras que te las pregunten. Tú solamente bueno, él ni siquiera te dice sí o no, ¿no? Él dice, tú responde lo que porque se ofenden, verdad. Si te ríes a cualquier cosa, se ofenden. Sí, y puede tornar la entrevista hacia un área donde no. Exacto, no que ni siquiera tiene, ¿no?, sentido. Entonces sí, tómatela con seriedad y nada más contesta sí, no, o no. Y ya, por último, el abogado, ¿cuánto cobra alrededor? Cha. ¿$3,000? ¿Aprox? Sí, como $3,000. A nosotros nos salió un poquito más caro porque incluía el trámite del sponsor. El sponsor costaba como otros $500. Wow. Entonces te puedes gastar entre $6,000, $6,500 aprox si decides irte con el abogado. Amigos, que quede claro, van a decir, estos están locos, es un chorro de dinero, no sé qué, bla, 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 ta. Nosotros ya les contamos en el episodio pasado de Hawái que llegamos con $5,000 para vivir no sé cuánto tiempo. Entonces, obviamente no somos ricos, pero sí hicimos como conciencia, ¿no?, en decir, ok, si no gasto en abogado, ¿qué puede pasar? Tal. ¿Cuánto tiempo me puedo quedar sin trabajar? Tanto. Bueno, ¿cuánto representa ese tiempo sin trabajar? No, pues $8,000 o $5,000 o $10,000. Ustedes hagan sus cuentas. Ok, entonces ya con eso se pagó el abogado. Prefiero que en 3 meses, en 7 meses en 3 meses me den mi permiso de trabajo y entonces ahí pagarme abogado en 3 meses. Exacto, no tienes que esperar a que te llegue la residencia. Exacto. Con el permiso de trabajo ya. Uh-huh. Como que sí, piénsenle bien. A lo mejor se les hace una cantidad un poquito manchadita, un poquito difícil de recaudar, pero no se paga todo en una exhibición. O sea, lo que se paga de ya es lo que le tienes que pagar al gobierno, y los abogados, de verdad, yo creo que no hay algún abogado que te diga págame todo ahorita, porque si no hago tu trámite. Lo de la mitad del abogado fue lo que nos dijo, y lo del trámite. Entonces, para arrancar sí necesitarías los 1,800 más la mitad del abogado, 1,500, sí necesitarías al menos unos $3,000. Y ya mínimo. Uh-huh. Pero pues no hace mucho la diferencia, $2,000 a $3,000, ¿no? Y realmente lo que te vas a ahorrar cuando tu trámite sea rápido y exitoso. Sí. Pues bueno, amigos, creo que ya tocamos todos los puntos importantes de este tema. Espero que les haya funcionado. Si ya están decididos a irse a vivir a otro país, o a lo mejor ya llegaron a otro país y no saben ni por dónde empezar, conocen a alguien que está en las mismas o que va a estar en las mismas. Eso, o sea, ya estamos en un momento de la vida un poquito crítico donde no nos podemos hacer como los valientes o los listos. Hay que seguir las reglas, hay que hacer las cosas como un poquito más lógicas, ¿no? Como más llevaderas. Y si se inventaron los abogados, es por algo. Entonces vámonos por el lado correcto y todo les va a ir fluyendo y les va a ir resultando de la mejor manera. Y es una inversión, véanlo como una inversión de su futuro. Yo creo que vale la pena cada centavo que le invierten a este trámite. Es todo, amigos, les mandamos muchos besos. Si quieren más información sobre el tema, algo que profundicemos más en alguno de los puntos que les dijimos, con gusto les damos más información con base a nuestra experiencia. Recuerden, nosotros no somos ningunos expertos, pero hay muchas situaciones en las que nos hemos enfrentado que a lo mejor si alguien nos hubiera dicho cómo actuar,
Sí, las que normas, las te leyes. animaste porque pues mucha gente se nos ha acercado. Oye, ¿viste cómo le hicieron? Le hicieron rapidísimo. Ah, claro. Entonces quisimos también compartir. Sí, esto es como nuestro servicio a la comunidad, porque realmente las cosas pueden ser tan bonitas como tú quieras o tan difíciles y feas como tú prefieras. Entonces nosotros con este tipo de información lo único que queremos es abrir la puerta bonita, la puerta fácil, la puerta de fe. Y pues bueno, eso es todo. Les mandamos mucho amor de nuevo. Bye. Abrazos. Chao.